¿Alguna vez te has preguntado por qué la sociedad castiga brutalmente a los hombres que intentan elevarse por encima de la mediocridad? La verdad que estás a punto de escuchar es tan incómoda que la mayoría prefiere vivir en la mentira. El rechazo que sientes, esa sensación de que algo está profundamente mal con el mundo cuando intentas destacar, no es casualidad. Es el precio que pagamos por atrevernos a ser grandes. Napoleón Bonaparte lo entendió mejor que nadie. Un hombre que desde las sombras de la insignificancia se atrevió a conquistar Europa, pero que enfrentó el más oscuro de los rechazos. No solo de sus enemigos, sino de aquellos más cercanos. ¿Te suena familiar? Ese momento en que tus ambiciones y tu fortaleza generan más miedo que admiración en quienes te rodean. La brutal verdad es esta. El hombre que domina el caos es temido, pero nunca comprendido. La historia de Napoleón no es solo sobre batallas e imperios. Es el mapa psicológico de lo que significa ser un hombre que se niega a conformarse con la mediocridad impuesta. Mientras los demás hombres se doblegaban ante las expectativas, Napoleón construyó un imperio desde las cenizas del caos y pagó el precio emocional más alto: la soledad del líder, el aislamiento del visionario, el rechazo hacia quien se atreve a ser demasiado. Hay una razón por la que los grandes hombres de la historia comparten un patrón psicológico tan similar. Una razón por la que tú, si has sentido ese llamado a la grandeza, te sientes tan incomprendido, tan fuera de lugar, como si el mundo estuviera diseñado para hombres más pequeños, para ambiciones más modestas. Este no es un video más sobre historia. Es una disección del alma masculina a través de uno de sus ejemplos más potentes. Es una mirada al abismo que todos los grandes hombres han contemplado, el vacío entre lo que el mundo espera de ti y lo que sabes que podrías llegar a ser. La estrategia psicológica de Napoleón trasciende los campos de batalla. Es la misma que necesitas para enfrentar el rechazo, la incomprensión y la resistencia que encuentras cuando te niegas a ser ordinario. Lo que estás a punto de descubrir es la verdad más cruda sobre el dolor masculino. Cómo la grandeza atrae tanto la gloria como la destrucción. Cómo el mismo fuego que te impulsa a conquistar mundos puede consumirte desde dentro si no dominas la estrategia correcta. ¿Estás preparado para ver más allá del velo? Para entender por qué ese rechazo que sientes no es tu fracaso, sino la señal de que estás en el camino correcto? Napoleón no solo conquistó naciones, conquistó primero el campo de batalla más difícil, su propia mente. Córcega, 1769. Nace un niño que cambiaría para siempre el concepto de poder masculino. Mientras la mayoría de las historias sobre Napoleón se centran en sus conquistas territoriales, pocos hablan de la batalla más feroz que libró: la lucha contra el rechazo que enfrentó desde su infancia. Napoleón no nació grande. Nació pequeño, con acento extranjero, marginado por la élite francesa que más tarde se arrodillaría ante él. Mientras otros niños eran aceptados, él era el extraño, el forastero, el no perteneces aquí. ¿Te suena familiar? Es el mismo rechazo que sienten los hombres excepcionales en una sociedad que prefiere la conformidad. En la academia militar, sus compañeros se burlaban de su acento, de su estatura, de su intensidad. Lo llamaban el pequeño cabo como insulto. Pero mientras ellos se reían, él estudiaba estrategia hasta altas horas de la noche. Mientras ellos buscaban aceptación social, él forjaba la mente que conquistaría continentes. Esta es la primera lección psicológica de Napoleón. El rechazo no es tu enemigo, es tu filtro. Separa a los hombres comunes de los extraordinarios. La victoria pertenece al más perseverante, escribió Napoleón. No dijo al más talentoso o al más afortunado. La perseverancia nace del dolor, del rechazo convertido en combustible. Cuando Napoleón ascendió rápidamente en el ejército revolucionario, muchos generales aristocráticos lo despreciaban. ¿Quién era este advenedizo para desafiar las jerarquías establecidas? Lo que ellos no entendían es que Napoleón había dominado algo que ellos no: la psicología del caos.
Mientras los generales tradicionales seguían reglas establecidas, Napoleón veía patrones donde otros veían desorden. Esta capacidad de encontrar claridad en el caos es exactamente lo que diferencia a los hombres que lideran de los que siguen. Es la razón por la que algunos hombres prosperan cuando todo se derrumba a su alrededor, mientras otros se paralizan. Piénsalo. ¿No? ¿Has sentido esa misma resistencia cuando intentas elevarte? ¿Ese mismo rechazo cuando te niegas a seguir el camino preestablecido? El ascenso de Napoleón al poder no fue accidental. Fue el resultado de convertir cada rechazo en una oportunidad para reinventarse. Cuando fue abandonado por Josefina, su primer amor verdadero, no se derrumbó. Transformó ese dolor en una determinación aún más feroz. En el amor, la única victoria es la huida, escribió después. Una verdad brutal sobre las relaciones que pocos hombres están dispuestos a enfrentar. Napoleón entendió que la vulnerabilidad emocional mal gestionada puede destruir imperios internos antes de que sean construidos. Lo más fascinante de Napoleón es que nunca fue realmente aceptado por la aristocracia francesa, incluso cuando se coronó emperador. Siempre fue el extraño, el advenedizo, el usurpador. Y sin embargo, transformó esa exclusión en el motor de su grandeza. La muerte no es nada, pero vivir derrotado es morir cada día, dijo. Esta frase encierra la esencia de su estrategia psicológica. El verdadero enemigo no es el fracaso momentáneo, sino la rendición permanente ante las expectativas ajenas. Cuando Napoleón entró en Moscú en 1812, había logrado lo imposible, pero encontró una ciudad vacía, incendiada por los propios rusos. Esta es quizás la metáfora más poderosa de la vida de un hombre grande. A veces, cuando finalmente alcanzas lo que perseguías, descubres que la victoria tiene un sabor amargo. El invierno ruso destruyó su Grande Armée. La soledad del líder nunca fue tan evidente como en esa retirada devastadora. Miles morían a su alrededor, mientras él mantenía la compostura. ¿Por qué? Porque había aprendido que un líder no tiene el lujo de mostrar debilidad. Un verdadero hombre odia perder más de lo que ama ganar. Esta mentalidad es lo que separaba a Napoleón de sus contemporáneos. No era solo ambición, era un rechazo visceral a ser dominado, a ser controlado, a ser menos de lo que podía ser. Su exilio final en Santa Elena representa la última prueba psicológica. Abandonado en una isla remota, vigilado por sus enemigos, tenía dos opciones: rendirse a la amargura o transformar su caída en una leyenda. Eligió lo segundo, dictando memorias que asegurarían que su estrategia mental sobreviviera siglos después de su muerte física. La imaginación gobierna el mundo, dijo en esos años finales. Incluso derrotado, entendió que la percepción es realidad, que la narrativa que construyes sobre tu vida determina tu legado. Esta es quizás la lección más valiosa de Napoleón para el hombre moderno. Tu poder no reside en las circunstancias externas, sino en cómo las interpretas y las transformas. Mientras sus carceleros creían tener el control, Napoleón estaba reescribiendo su historia para la posteridad, convirtiendo la derrota en un capítulo más de una vida extraordinaria, no en su conclusión. El verdadero poder de Napoleón, el que trasciende los siglos, no estaba en sus ejércitos, estaba en su capacidad de transformar el rechazo en impulso, el dolor en propósito, el caos en orden. Si esto te hizo sentir menos solo, deja tu like y prepárate para entender cómo Napoleón transformaba el rechazo en fuerza en el siguiente tópico. La estrategia mental que usó para conquistar Europa es la misma que necesitas para conquistar tus propias batallas internas. Ahora que conoces la verdadera historia detrás del ascenso y caída de Napoleón, es momento de mirar más profundamente la herida que compartes con él. Esa sensación que experimentas en el centro de tu pecho cuando nadie parece entender tu visión. Ese nudo en la garganta cuando ves cómo tu potencial es sistemáticamente negado, reducido o castigado. No estás solo en esto. El dolor masculino que sientes
tiene raíces históricas que se extienden mucho más allá de tu experiencia personal. Napoleón lo comprendió a un nivel que pocos hombres en la historia han logrado. Entendió que este dolor no es una debilidad, sino una señal. La sociedad moderna ha creado un ambiente tóxico para el espíritu masculino ambicioso. Te exige grandeza, pero te castiga cuando la alcanzas. Te pide fuerza, pero te llama tóxico cuando la manifiestas. Te demanda éxito, pero etiqueta tu ambición como egoísmo. Napoleón enfrentó exactamente la misma paradoja. La Francia revolucionaria necesitaba desesperadamente su genio militar, pero temía su poder creciente. ¿No te has sentido así en tus relaciones? Ella dice que quiere un hombre fuerte, decidido, un líder. Pero cuando tomas las riendas, cuando estableces límites, cuando te niegas a ceder ante la mediocridad, de repente eres demasiado intenso, demasiado ambicioso, demasiado enfocado. En el amor, la única victoria es la huida, como dijo Napoleón. Esta cita resuena con una verdad que la sociedad moderna se niega a reconocer, que el hombre que persigue su grandeza inevitablemente enfrentará resistencia, incluso de aquellos que dicen amarlo. Piensa en tu lugar de trabajo. ¿Cuántas veces has sido pasado por alto en favor de alguien más adecuado? ¿Cuántas veces tus ideas han sido ignoradas hasta que otro las presenta como propias? ¿Cuántas veces has sentido que debes disminuir tu luz para no amenazar a los mediocres que te rodean? Napoleón experimentó exactamente esto en sus primeros años como oficial. Sus estrategias revolucionarias eran rechazadas por el establishment militar hasta que los resultados fueron tan innegables que no pudieron seguir ignorándolo. Y aún así, nunca fue realmente aceptado por aquellos cuyo respeto más anhelaba. Este es el verdadero dolor masculino. Ser capaz de ver más lejos, de soñar más grande, de desear más intensamente que los que te rodean, y ser castigado precisamente por esas cualidades. La traición de Josefina devastó a Napoleón no solo como hombre, sino como líder. La mujer que debía ser su refugio, su apoyo incondicional, eligió la pasión momentánea sobre la lealtad duradera. ¿No has experimentado esa misma traición? Esa sensación de que precisamente las personas en quienes más confiabas son las primeras en abandonarte cuando el camino se vuelve difícil. La soledad del líder es real. Napoleón dormía apenas 4 horas por noche, pasando el resto del tiempo estudiando mapas, planeando campañas, escribiendo cartas. Mientras sus soldados descansaban, él trabajaba. Mientras sus generales celebraban, él anticipaba el próximo desafío. ¿Te suena familiar? Esas noches en vela pensando en tu visión mientras otros duermen tranquilos. Esos momentos en que te preguntas si vale la pena el sacrificio, la dedicación, el aislamiento, que viene con negarte a ser ordinario. Grande es aquel que conoce sus limitaciones, escribió Napoleón. Pero la sociedad moderna quiere hacerte creer que tus limitaciones son mucho más estrechas de lo que realmente son. Quiere convencerte de que tu dolor es una señal para retroceder, cuando en realidad es el costo de avanzar. En tus relaciones personales, ¿cuántas veces has sentido que debes disminuir tu intensidad para no ahuyentar a los demás? ¿Cuántas veces has guardado silencio sobre tus verdaderas ambiciones porque sabías que serían malinterpretadas como arrogancia? Napoleón nunca pidió disculpas por su genio. Nunca redujo su visión para acomodar las inseguridades ajenas. Y por eso fue tanto admirado como odiado. Por eso inspiraba tanto lealtad feroz como oposición encarnizada. La verdad prohibida es esta: la sociedad no quiere hombres extraordinarios, quiere hombres funcionales, predecibles, controlables. El sistema está diseñado para castigar la desviación de la norma, incluso cuando esa desviación representa una evolución. Tus jefes quieren que seas lo suficientemente bueno para hacer el trabajo, pero no tan brillante como para cuestionar su autoridad. Tus amigos quieren que seas lo suficientemente exitoso para que se sientan bien por asociación, pero no tanto que los hagas sentir inadecuados. Incluso tu pareja, que dice admirar tu ambición, inconscientemente teme lo que sucederá si realmente
alcanzas tu potencial máximo. Napoleón entendió esta psicología humana mejor que nadie. Sabía que el verdadero poder masculino no viene de buscar aprobación externa, sino de una validación interna inquebrantable, de saber quién eres y qué estás destinado a lograr, independientemente de quién lo entienda o lo apoye. La muerte no es nada, pero vivir derrotado es morir cada día. Cuando comprendes verdaderamente esta mentalidad, dejas de buscar validación en los lugares equivocados. Dejas de esperar que el mundo celebre tu grandeza antes de permitirte perseguirla. El rechazo que sientes, ese dolor constante de no encajar, de ser malinterpretado, de ser temido por tu potencial, no es una señal de que estás en el camino equivocado. Es la confirmación de que estás en el correcto. Napoleón Bonaparte, un extranjero de Córcega con acento extraño y sin conexiones aristocráticas, se convirtió en el árbitro del destino europeo. No porque el sistema lo apoyara, sino porque se negó a permitir que el sistema definiera sus límites. Este es el secreto que los hombres mediocres nunca entenderán. Tu dolor es tu fuego. Tu rechazo es tu brújula. Tu soledad es el precio de ver lo que otros no pueden ver. Si esta verdad resonó contigo, suscríbete ahora y descubre en el siguiente tópico cómo Napoleón usaba el dolor para vencer a sus enemigos internos y externos. Porque la estrategia que te permitirá transformar ese dolor en poder está a punto de ser revelada. La mayor lección que Napoleón nos deja no está en sus victorias, sino en su caída. El emperador que conquistó Europa terminó sus días en una isla olvidada, a merced de sus captores. Esta es la verdad que pocos están dispuestos a enfrentar. La grandeza tiene un precio, y ese precio siempre se paga al final. El error fatal de Napoleón no fue su ambición, no fue su estrategia militar, fue su incapacidad para reconocer cuándo detenerse. La misma fuerza psicológica que lo elevó a alturas incomprensibles para la mayoría de los hombres, eventualmente lo llevó a la destrucción. Esta es la paradoja de la grandeza masculina que debes comprender antes de embarcarte en tu propio viaje. Hay dos palancas para mover a los hombres: el miedo y el interés personal. Napoleón entendió perfectamente cómo motivar a otros, pero falló en aplicar esta sabiduría a sí mismo. No supo cuándo el miedo debía temperarse con precaución, cuándo el interés personal debía ceder ante la realidad. La campaña de Rusia es el ejemplo perfecto. Todos los generales experimentados le advirtieron sobre los peligros del invierno ruso. La logística era imposible. Las líneas de suministro demasiado extendidas. Pero Napoleón, cegado por su propio mito de invencibilidad, no escuchó. La imposibilidad es una palabra que solo se encuentra en el diccionario de los tontos, declaró. ¿Te resulta familiar este patrón? ¿Cuántas veces has ignorado las señales de advertencia en tu vida porque estabas demasiado comprometido con tu visión? ¿Cuántas relaciones has destruido? ¿Cuántas oportunidades has quemado porque te negaste a ajustar el curso? La grandeza masculina no consiste en ser inflexible. Consiste en ser adaptable sin perder de vista el objetivo final. Napoleón lo olvidó y pagó el precio. Piensa en tu propia vida. Los mismos rasgos que te hacen excepcional, tu intensidad, tu ambición, tu negativa a conformarte con la mediocridad, pueden convertirse en tus verdugos si no los equilibras con sabiduría. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Esta brillante estrategia militar de Napoleón contiene una lección psicológica aún más profunda. A veces, tu peor enemigo eres tú mismo, tu ego, tu orgullo, tu incapacidad para reconocer cuando estás cometiendo un error. La soledad de Napoleón en Santa Helena no fue solo física, fue la culminación de un aislamiento emocional que comenzó mucho antes. Mientras ascendía al poder, fue perdiendo la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, de confiar, de mostrarse vulnerable. Esta es quizás la advertencia más importante para el hombre moderno que busca la grandeza. No sacrifiques tu humanidad en el altar del éxito. No te conviertas en prisionero de tu propia fortaleza.
Un líder es un comerciante de esperanza. Napoleón inspiró a millones, pero al final se quedó sin esperanza para sí mismo. Este es el destino que aguarda a todo hombre que persigue la grandeza sin mantener un anclaje en su propio corazón. La ironía más amarga es que después de conquistar media Europa, Napoleón murió sin haber conquistado sus propios demonios internos. La ambición insaciable, la necesidad constante de probarse a sí mismo, el miedo secreto de que si se detenía, si descansaba, todo lo que había construido se derrumbaría. ¿No has sentido esa misma inquietud? Ese mismo miedo de que si bajas la guardia, si muestras debilidad aunque sea por un momento, ¿perderás todo lo que has logrado? La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. Esta reflexión de Napoleón en sus últimos años revela una verdad que todo hombre debe enfrentar. Ningún logro externo puede compensar el vacío interno. Ninguna victoria en el campo de batalla puede silenciar las dudas que te asaltan en 1900. La oscuridad de la noche. La lección no es que debas renunciar a tu ambición, no es que debas conformarte con menos de lo que sabes que mereces. Es que debes buscar un equilibrio que Napoleón nunca encontró. El verdadero poder masculino no está en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo. No está en conquistar territorios, sino en conquistar tus propios impulsos destructivos. Napoleón conquistó naciones, pero fue esclavo de su propia necesidad de validación externa. Para comprender el carácter de un hombre, observa cómo trata a sus inferiores, no a sus iguales. Al final de su vida, Napoleón trató incluso a sus más leales seguidores como peones en su juego de poder. Los utilizó y los descartó según su conveniencia. Esta es la trampa final de la grandeza sin equilibrio. Te conviertes en prisionero de tu propia imagen. La verdad es que la misma fuerza que te impulsa hacia la cumbre puede empujarte al abismo si no la controlas. La misma determinación que te hace excepcional puede aislarte si no la templaras con compasión. El mismo fuego que ilumina tu camino puede consumirte si no aprendes a dosificarlo. La advertencia final de Napoleón para el hombre moderno es esta: no confundas el poder con la realización. No confundas el control sobre otros con el control sobre ti mismo. No confundas el miedo que inspiras con el respeto que mereces. El verdadero legado de Napoleón no es un imperio que se desvaneció casi tan rápido como se formó. Es la comprensión de que la grandeza sin sabiduría es una sentencia de muerte, que el poder sin propósito es una prisión. Si alguna vez sentiste el peso de la grandeza, comenta tu historia abajo y sigamos para el cierre. Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hombre necesita escuchar para evitar los mismos errores que llevaron al emperador más poderoso de Europa a morir solo, olvidado en una isla remota. Si la estrategia psicológica de Napoleón tocó algo profundo en ti, deja tu like para que más hombres descubran esta verdad brutal que la sociedad moderna se niega a reconocer. Suscríbete ahora para continuar desentrañando el poder de la mente masculina a través de las figuras históricas que nadie se atreve a interpretar correctamente. Activa la campanita para no perderte las próximas lecciones que pueden transformar tu visión del poder personal. Comenta abajo qué batalla interna estás librando ahora mismo y comparte este video con ese amigo que sientes que está siendo castigado por su grandeza. Tu historia puede inspirar nuestro próximo análisis. Escribe con libertad para mostrar que llegaste hasta el final de esta verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar.